Buenas tardes, mi nombre es Juliana Grimaldo Barriza y hoy estamos con una nueva edición de su programa Acerquemos los Derechos. Hoy, lunes 7 de noviembre. Vamos a tocar, como siempre, temas relevantes para la sociedad y esta vez tenemos el caso de Carla Solf. Todos hemos escuchado y de hecho hemos estado atentos a las declaraciones de la señora Carla Solf este fin de semana. Haciendo un poco de memoria, para hablar de Carla Solf tenemos que retroceder un poquito y también hablar de Ronnie García, ¿verdad? Ronnie García, que este año fue sentenciado por la Sala a 4 años de pena privativa de libertad suspendida por el delito de lesiones leves en un juicio cuya agraviada es Lady Guillén. Lady Guillén, la bailarina, que fue su pareja y conviviente muchos años. Ella, esta sentencia, motivó pues la indignación de la población y por supuesto también la indignación de Lady Guillén y de muchas mujeres que como ellas son valientes, denuncian y esperan pues que la justicia dé la necesaria respuesta y esperan pues el apoyo de no solo los operadores de justicia, sino también de la ciudadanía y de la sociedad en general. Este chico pues fue puesto en libertad luego de un año, incluso el 13 de agosto, que fue el día de la marcha Ni Una Menos, marcha en la cual Lady Guillén era figura principal de esta marcha. Y recuerdo mucho los lemas, todos somos Lady Guillén, todos somos Arlet Contreras, porque pues obviamente son dos casos emblemáticos e importantes acá en Perú. Ese mismo día, señores, Ronnie García se estaba yendo de vacaciones con quien sería su nueva víctima, es decir, con Carla Solf, una madre de familia que habría abandonado a su familia. No tenemos la información precisa si es que abandonó al esposo, pero digamos dejó a una pequeñita de 3 años por irse con Ronnie García. Ella misma contó que a la fecha, al mes de octubre aproximadamente, tendrían 6 meses de relación. Es increíble porque mientras que todos salíamos a la marcha, y si no salíamos físicamente, al menos acompañábamos la marcha Ni Una Menos en espíritu, en alma, porque todos estábamos muy motivados y creo que la población sigue muy motivada en Lima y en todo el Perú porque se erradiquen estos actos de violencia de género, de violencia contra la mujer y también, obviamente, de violencia contra las poblaciones más vulnerables como son los niños, niñas, adolescentes, discapacitados, adultos mayores, en fin. Ese mismo día, Ronnie se iba de vacaciones pues con Carla Solf. Nos indignó a todos ver las fotos que colgaron en el Facebook como un triunfo. Todos ya presumíamos que iba a ocurrir en esta historia de amor entre Carla Solf y Ronnie García. Porque Ronnie García, este cantante, ya es reincidente en estos hechos de violencia contra las mujeres. No es la primera víctima, ni Lady Guillén ni Carla Solf. Sus anteriores parejas también sufrieron abuso físico y abuso psicológico por parte de este señor. Carla Solf declaró al programa Nunca Más de Andrea Llosa la terrible pesadilla que estaba viviendo. Eso fue hace unas pocas semanas. Todos nos sentimos de alguna manera conmovidos y de alguna manera también aplaudíamos el hecho que esta mujer sea lo suficientemente valiente para salir a declarar y a decir pues que quiere un cambio en su vida, que quiere recuperar a su niña, que quiere recuperarse ella y que pues quiere liberarse de este agresor. Lamentablemente, presumimos por amenazas inferidas por este señor Ronnie García, ella salió en cámaras a decir que todo lo que había declarado para el programa Nunca Más, donde contó con lujos de detalles cómo era violentada, sin embargo salió 2 días después, 3 días después a decir que todo lo que había contado era falso y que simplemente ella se disculpaba porque había estado muy nerviosa. Y también escuchamos al señor Ronnie García explicar que pues ella por el embarazo había estado muy nerviosa y por una situación de celos simplemente había salido a declarar que ella la maltrataba. Mucho nos indignó este fin de semana escuchar el audio en el cual se revela una conversación entre ellos dos en que ella supuestamente amenaza a Ronnie García con denunciar los hechos y con decir a los medios de comunicación que él era agredido, que ella era agredida por él. Entonces vemos acá una manipulación psicológica increíble y un daño psicológico extremo
¿no?, que está padeciendo actualmente la señora Carla Solf. Le manifestamos todo nuestro apoyo, nosotros estamos confiados en que ella se va a recuperar y también pedimos a las autoridades pues que tomen conciencia y que hagan algo, porque una persona así, tan nefasta, un agresor como lo es Ronnie García, y lo digo así, con nombre propio, no puede estar libre por las calles buscando una próxima víctima. Bueno, hoy día tenemos para hablar de este tema y de otro tema más, que ya lo vamos a tratar más adelante, a dos especialistas. Nos acompaña nuevamente porque ella ya ha venido anteriormente, es una excelente persona, excelente profesional. Mi amiga Leslie Yatas, ella es constitucionalista, es experta en derechos fundamentales. Ella ha emitido muchos pronunciamientos también sobre casos de violación de derechos fundamentales. Ella ahora se encuentra también analizando este caso de Carla Solf. Seguro más adelante, Leslie, nos hace llegar tu pronunciamiento al respecto. Ella es docente universitaria. Bienvenida, Leslie. Gracias, Juliana, por la invitación y siempre es un placer conversar contigo. Gracias. Y hoy día también nos acompaña el abogado penalista. Él es docente universitario, él tiene estudios de maestría y doctorado en Derecho, además es conferencista y él es ex miembro de diversas comisiones de estudio y consultivas del CAL y también, si mal no recuerdo, ha sido miembro de la Comisión de Ética, ¿verdad, doctor? Así es. Del Colegio de Abogados de Lima. Él es el doctor Luis Parvina Hernández. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Juliana. Encantado de estar aquí y compartir también este espacio con la doctora Leslie Yatas. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre este tema, sin dejar de lado la violencia física? Pero ¿qué nos podría decir sobre la violencia psicológica que obviamente, yo creo, estoy convencida, viene de la mano de la violencia física? Porque cuando alguien recibe un golpe de una pareja, una expareja o un familiar, obviamente va también, ese daño físico va a tener un contenido psicológico, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a la violencia psicológica? No solo yendo al caso de Carla Solf, sino en general, ¿no? En general, claro. Lo que ocurre es una cosa sumamente extraña en el Perú, por decirlo menos. El delito de lesiones, que normalmente se asocia a lo corporal, a lo físico, está previsto en el artículo 121, 122 y siguientes del Código Penal. Pero, desde el año 91, también se prevé el daño psicológico. Pero lo curioso es que nunca se aprobaron los protocolos, se aprobaron las guías para que un juez o un fiscal pueda cuantificar de alguna manera ese daño psicológico, psíquico. Claro. ¿No es cierto? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo? Claro. Así es. Hemos esperado que pasen muchos años, hemos esperado que pasen muchos de estos casos, así emblemáticos, para que recién se promulgue y se publique y se ponga en vigencia la ley 30.364. La ley así llamada Ley para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley trae como novedad precisamente la incorporación en el Código Penal, vamos a llamarlo así, del delito de lesiones psíquicas, ¿no es cierto? Y de alguna manera exhorta y obliga a las autoridades, en este caso el Ministerio Público, para emitir los protocolos o las guías respectivas para que un operador del derecho pueda cuantificar precisamente estas lesiones. Ya ha salido, precisamente antes de venir, sabiendo de la invitación, Juliana, he visto pues la página web del Ministerio Público. Pero y digamos se han es reciente. aprobado. Es reciente. Pero está bien, vamos es avanzando. Reciente, vamos avanzando. ¿No es cierto? Vamos claro, avanzando. Muchas No gracias. se aplicó eso en el caso de Ronnie García, pero entendemos que en los casos posteriores se van a ir aplicando. Leslie, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú consideras que la violencia física es independiente de la violencia psicológica? ¿Cuál es la relación entre la violencia psicológica y física, según tu experiencia y por lo que tú has podido ver, ¿no? Bueno, en realidad yo suscribo todo lo afirmado por el doctor Luis Parvina y que esta es y lo conversábamos con el doctor fuera de la estación. Crea un nuevo tipo penal, ¿no? La lesión psicológica, que no es lo que realmente acostumbradamente o usualmente los operadores de justicia han venido tratando en el marco de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, sobre todo delitos de lesiones graves y leves. Ahora, todo tiene una hilación, Juliana. O sea, yo no creo hacer un estudio tan independiente, sino más bien concatenado entre una violencia física, psicológica y psíquica. O sea, todo tiene una relación. Y me voy a esta hipótesis porque nuestros derechos son interdependientes, Juliana, y en una oportunidad creo que aquí lo hemos subrayado con todas sus letras.
Yo no puedo, digamos, concebir que si a mí atentan contra mi integridad física, no vayan a lesionar otro tipo de derechos. Por supuesto que se lesionan otro tipo de derechos. Por ejemplo, la lesión psicológica va directamente a qué aspecto de la mujer, a la autoestima, ¿no? A la autoestima, a la reducción de su estima, de su dignidad, es sentir que es una persona que no está preparada para enfrentar a una sociedad, que no puede mirarse a sí misma, y eso puede conllevar a un daño psíquico. O sea, eso puede conllevar a un trastorno de personalidad y trastornos mentales. Incluso económico, ¿no, Leslie? Porque digo, ¿cómo una persona va a poder trabajar, concentrarse, estudiar, seguir sus actividades normales luego que ha sido violentada? Tenemos el caso de Arlette Contreras, Claro que sí. ¿no? Ella, bueno, a raíz de estos hechos, ella se comunica a veces conmigo, conversamos y ella me dice, Juliana, mi vida cambió desde que pasaron esas imágenes en el hotel y desde que se suscitó esos hechos, mi vida cambió. O sea, no puedo trabajar normalmente, no puedo estar en Ayacucho a caminar tranquila, la gente me asedia, ahora he sido víctima de un extraño accidente, estoy en silla de ruedas, estoy por perder la pierna, o sea, mi vida cambió. ¿Qué hice yo para merecer esto? Si yo soy la víctima, ¿no? Entonces es Juliana, increíble. si por ejemplo, a ti tu pareja te agrede físicamente, ¿no es cierto? Dime, ¿cómo te sientes tú, además de sentir los dolores físicos, de tener en el rostro las huellas de la violencia física ejercida contigo, ya sea un moretón, un hematoma, de repente un desprendimiento de retina o algo? ¿Cómo tú te miras al espejo en esa circunstancia? Ahí está funcionando también la lesión psicológica, porque te miras al espejo, ¿no? Y dices, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué? ¿Yo me merezco este trato? ¿Las mujeres merecemos que realmente nos traten así? ¿Qué estás haciendo con una violencia física? Directamente atenta contra la autoestima de una persona. ¿Y de quién viene, no? Y viene obviamente de la persona que te va a garantizar un marco de protección, de cuidado, porque una pareja, casa, muchas veces, claro, una increíble. pareja, tu esposo, tu conviviente, tu enamorado, tu novio, lo que tú quieras, pero es una persona con la que tú tienes una relación sentimental, ¿no es cierto? Está para protegerte, para cuidarte, pero no para exponerte a un peligro de tan semejante naturaleza. Claro. Doctor, dígame, ¿y este protocolo será fácil aplicarlo en Perú? Es decir, ¿tardará tiempo? Porque, por ejemplo, yo he tenido algunos casos en los cuales se ha denunciado, la víctima ha querido denunciar violencia psicológica, y yo acompañé a una de ellas a la comisaría, y recuerdo mucho que el supuesto examen psicológico, y creo que te lo comenté, Leslie, era simplemente un cuestionario en el cual le preguntaban qué sucedió, primero sus datos, luego quién fue el agresor, qué sucedió, por qué, algunos antecedentes de la relación y listo. Claro. Y con eso ya iban a resolver. Entonces a mí me pareció increíble porque yo me pregunto, ¿estamos midiendo adecuadamente? ¿No? Y volvemos a la pregunta, el daño, el posible daño o la violencia psicológica. Entonces, ¿cómo vamos a sentenciar si no lo medimos adecuadamente? Sí. Si ya con el tema de lesiones, ya con el tema de las tentativas de femicidios, ya hay problema con los protocolos, imagínense ahora, yo me pregunto, si es que usted me dice que recién se ha aprobado este protocolo, ¿será fácil aplicarlo, Sí, doctor? efectivamente, es un poco complejo. Acá se va a analizar el alma humana, ¿no es cierto? Claro. Las emociones, las sensaciones. Y con lo complejo que somos, Así es. ¿no? Entonces, el rol protagónico quizás no lo tengamos los abogados, sino el psicólogo o el psiquiatra, ¿no es cierto? Exacto. La norma penal nos ayuda desde que nos dice, bueno, las lesiones psíquicas pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser graves y pueden ser muy graves. Solamente nos dice eso. Entonces nos remite a un protocolo, a una guía que ya ha sido aprobada, como te decía Juliana, por el Ministerio Público. Ha intervenido en el Instituto de Medicina Legal, en fin, Claro. varios especialistas. Psiquiatras, psicólogos, Psiquiatras, colegio psicólogos. médico. Y más o menos es como tú dices, ¿ah? O sea, hay una suerte de cuestionario, pero esta vez me parece que ha habido un mayor esfuerzo y nos habla, por ejemplo, de indicadores, ¿no es cierto? Ah, ok. Por ejemplo, indicadores depresivos, nos dice. Ah, ok, ya. Y ahí están intentando medir, lo que Exactamente, hablábamos de los trastornos. de alguna manera se mide, ¿no? Indicadores Ajá. de ansiedad, Ah, indicadores disociativos. bipolaridad. Bueno, Exactamente, depresivo, claro. Proyecto de vida, en fin, ¿no es cierto? Qué interesante. Así es. Entonces hay un estamos- test, así es, una evaluación, va a arrojar un resultado y ese resultado va a tener que decirnos si pues la lesión es moderada, es leve. Si es menor,
entonces solamente será una falta. Okay. Si es moderada, será una lesión como leve. sucede con en la generalidad de los, muy casos, similares. claro. Y si es grave, muy grave, será pues lesiones graves y será delito. Claro, muy similar entonces a la Muy violencia similar. física. Así es, efectivamente. Y también lo conversamos contigo, Leslie, el tema de los trastornos psicológicos. Yo he leído muchos estudios y bueno, mis padres son psicólogos y de repente he tenido la oportunidad de conversar con ellos y con otros psicólogos al respecto. Hay muchas personas en Perú que padecen trastornos de personalidad, que no son trastornos mentales, son de personalidad, digamos, la bipolaridad, la depresión, el borderline, ¿no? Entonces, podría ser, porque lo consulté con una psicóloga y me dijo eso, podría ser que un evento de violencia física o psicológica pueda desencadenar que este trastorno de bipolaridad, por ejemplo, llegue a exacerbarse. Exacto, ¿no? O sea, de repente no lo tuvo antes, no fue una mujer depresiva, pero digamos, a raíz de esta violencia física y psicológica, esta mujer empieza a desarrollar el trastorno, recién muchas veces llega después de los 40 esos trastornos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tanto vamos a poder medir que sea por efecto de la violencia física, violencia psicológica, o que esta persona ya tenía el trastorno y simplemente se manifestó a raíz de los hechos? Porque muchas veces por la muerte de un familiar se puede llegar a manifestar la bipolaridad, sí, que la tenemos, que la tienen muchas personas, ¿no? Mira, lo que yo te comentaba, Juliana, tiene que ver con lo que tú nos estás comentando. Este protocolo nos dice, al momento de ser evaluada la víctima, ¿no es cierto? Curso actual, curso posterior y curso preexistente. Ok. ¿No es cierto? Están separando. Así es, ¿no es cierto? La cuestión también es por tiempos, ¿no es cierto? El antes, durante y después. Digamos, van a hacer un seguimiento a la víctima para poder someternos a estas pruebas. Eso sí es que el tratamiento que se da en estos casos tiene que ser de una manera integral. O sea, no se puede tratar, los operadores de justicia no van a poder tratar solamente unos aspectos de particularidades de ninguna manera, porque la persona es una unidad, ¿no? Entonces, definitivamente, al lesionar tu dignidad, como bien ya lo señaló el doctor Parvina, esto puede generar diversas reacciones. Algunas personas las pueden superar con facilidad un hecho como este, pero otras personas no, y van a quedar marcadas toda la vida. Incluso perturbado un proyecto de vida, porque de repente yo tuve la concepción de tener un matrimonio, una convivencia y ser feliz, proyectar mis hijos, pero si yo sufro dentro de esta relación que supuestamente me da el marco de protección conyugal, ¿no es cierto? Entonces, y quiebra y viola esa confianza y esa protección, definitivamente, ¿qué estás haciendo con esa persona? La estás condenando a que no solo un cuadro depresivo, sino que estás condenándola a que ella no pueda volver a confiar más, ¿no?, en volver a ser feliz en esta vida. Ahora, yo quisiera hablar sobre los indicadores que ha establecido el doctor Parvina en los protocolos. Eso me parece muy importante, porque esto también tiene que guardar una coherencia con los estándares, ¿no?, de los tratados internacionales de derechos humanos. A nivel de los tratados internacionales, nosotros hemos perfilado lo que son, por ejemplo, los tratos humillantes, degradantes contra las personas, y sobre todo bajo el enfoque de género. Entonces, los operadores de justicia lo que tienen que hacer es, por cada caso que se presente, es simplemente resguardar estos estándares internacionales. ¿Por qué, Juliana? Es importante que ellos comiencen desde ahora a conceptualizar que desde el momento en que ven un caso de derechos humanos, ellos se convierten en agentes del derecho internacional, ¿no? Bajo el enfoque del derecho internacional, los operadores de justicia son agentes del Estado. Y el agente del Estado está ¿para qué? Para violar tus derechos o para proteger tus derechos. ¿No? Entonces, desde ese momento, los operadores de justicia lo que tienen que hacer simplemente es, en cada caso particular, porque no hay casos similares, o sea, no pueden haber casos similares, pero no los mismos con las mismas particularidades, porque siempre va a haber un elemento que distinga el uno del otro caso. Entonces, y respondiendo también a tu inquietud, ¿cómo cuantificamos? ¿Cómo van a hacer con los indicadores por cada? Eso te va a decir también la misma práctica. Ojalá que no existan sucesivas prácticas de agresión contra la mujer o contra los menores, pero sí los casos que se están viendo te van a poder dar un indicador de cómo es que el Ministerio Público en particular va a aplicar esos estándares. Claro. Doctor, muchas gracias, Leslie. Doctor Luis Parvina, ¿y qué me puede decir sobre el caso en particular de Carla Solf?
Esta conducta de Ronnie lo podría llevar a que se le revoquen estas reglas de conducta y pueda él ingresar a prisión, que creo es lo que todos estamos esperando. Y era el temor también de él, porque Carla pensaba que en cualquier momento lo iban a detener. Claro que ¿Podría sí. suceder? Lo que se sabe es que la causa penal inicial que él tenía concluyó en una sentencia condenatoria, con una pena suspendida de manera condicional. Esa sentencia fue apelada por la contraparte y se sabe que en los próximos días va a darse una vista de causa. Entonces el tribunal, ¿no es cierto?, la sala superior resolverá la suerte, dirá la suerte del señor García. Y el tema de las reglas de conducta por ahora Hay va a reglas quedar... de conducta en realidad que sí pueden ser consideradas en su oportunidad al momento de absolverse el grado, como decimos los abogados. Ah, ya. Cuando el tribunal vea, evidentemente, la actitud, la conducta persistente, ¿no es cierto?, de él, puede tener un peso importante al momento que se decida su suerte. Ah, ok, sí, porque esto es todo lo que nosotros estamos esperando. Pero ¿no? también es muy importante recalcar que si una persona ya manifiesta una conducta reincidente, la sentencia con la reserva del fallo condenatorio yo creo que no debió darse. No sé qué opina el doctor Parvina, pero si es una persona que ya está reincidiendo en un tema de agresión, entonces ¿por qué se le condena a una persona con la reserva del fallo? ¿Por qué no se la hizo efectiva si precisamente lo que no queremos es que las víctimas vuelvan a ser expuestas por el mismo agresor? Y ya se dio el caso ahora. Fue lo que reclamaba la abogada Lady Guillén. Ya se dio ahora esta situación. Entonces claro, yo creo que esto también tiene que motivar en los operadores de justicia una profunda reflexión y convicción de que una persona que ya tiene una conducta reiterativa de agresión hacia una mujer o hacia cualquier persona, yo creo que ya ahí no cabe la reserva del fallo condenatorio. Y es un caso mediático, ¿no? Es un caso emblemático. Imagínense cuántos otros casos que no llegan a ser mediáticos, ¿no? Y que Sí, no pues. tienen, como lo dije anteriormente, la calidad de medios probatorios que ha habido para estos dos casos de Arlet Contreras y de Lady Guillén. Yo digo, ¿cuántos casos? Y se da pues una situación de impunidad que preocupa. Y volvemos al tema también de la familia, ¿no? Situación que no solo afecta a la mujer, sino que afecta a toda la familia, incluso hasta al propio agresor, a los hijos, ¿no? Claro que sí. Y el tema económico, doctor, de la violencia económica también es sumamente importante, ¿no? Como yo le decía a Leslie, una mujer pues afectada por estos hechos de violencia, yo me pregunto, si está ejerciendo, por ejemplo, Leslie, algún cargo importante en el Estado, ¿tú crees cómo es el Estado y cómo presiona? ¿Tú crees que va a poder desenvolverse una chica que está, por ejemplo, en el cargo, no sé, se me ocurre, directora de jurídica, directora de presupuesto? Yo me pregunto, ¿va a poder concentrarse teniendo un agresor tipo Ronnie García, por ejemplo, que la maltrata, que la violenta? Entonces, ¿cuántos hogares hay en el Perú? Yo tengo entendido que es el 25% de los hogares que hay en el Perú son jefaturados por mujeres. Entonces, de estas mujeres, ¿cuántas padecen violencia física, violencia psicológica, violencia económica? Entonces, ¿cómo van a poder trabajar y cómo van a poder sacar adelante a sus hijos? Claro, ¿no? ¿Qué es opina verdad. usted? Esta nueva ley a la que hacíamos alusión, Juliana, prevé todas esas situaciones. Violencia física, violencia sexual, violencia económica, ¿no es cierto?, o patrimonial, violencia psicológica. Entonces, es verdad lo que tú dices, ¿no? Todo un proyecto de vida, ¿no es cierto?, Claro, puede estar siendo menoscabado con actos de agresión de este tipo. Entonces, pero antes que se me vaya, yo quería hacerles un comentario, porque la pregunta es, ¿cómo vas a cuantificar ese daño psíquico? Sí, Precisamente. eso nos preocupa. Y a medida que vamos conversando, justamente van saliendo, entre comillas, esos indicadores, ¿no es cierto? Proyecto Claro. de vida, por ejemplo. Claro. Ya esa agresión ha creado un lastre, ha creado un baldón en la vida de esa mujer y evidentemente la va a perjudicar, ¿no es cierto? Pero un baremo también importante y fácil de entender por todos es, por ejemplo, si ocurre la agresión, es sometida esta víctima, esta mujer, a una pericia, por ejemplo, psicológica y psiquiátrica, y se concluye, por ejemplo, que ahora ya no depende de ella misma, sino necesita un soporte externo, como lo dice la guía, y además fármacos, por ejemplo, porque tiene Son cuadros costosos. de depresión, Claro. de ansiedad, en fin. Entonces mira cómo era antes su vida y cómo va a ser ahora, ¿no es cierto? Allí es fácil comprender cómo antes no necesitaba pastillas. Y eso es medible. Y eso es completamente, medible, o sea, ¿no? Y ese tendríamos esfuerzo la evidencia, es que hace claro. el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio Público, y esto lo plasma en esta guía, este protocolo que va a ayudar a cuantificar y medir precisamente el daño psíquico. Sumaría también a lo que dice el doctor Parvina, es que dentro del marco del proyecto de vida,
una persona, a ver, esto que antes no estaba sometida a pastillas, ahora lo está, ¿no? Que antes era una persona que sonreía, ahora no sonríe, ¿no? Que antes era una persona que creía, por ejemplo, en la familia, en la unión, en el amor, en lo que sea, ahora no lo va a hacer, ¿no? Y después también va a tener que pedir medidas de protección y garantías, ¿no? Para su vida, o sea, va a vivir atemorizada siempre. Claro. Esa persona va a vivir atemorizada toda su vida. Y si hubiese hijos de No, ambos, que esto es una afectación muchísimo más integral al difícil la grupo de situación, familia, claro. ¿no? ¿Cómo le Implica explicas al a tu grupo hijo? familiar, Claro, ¿cómo le claro. explicas a tu hijo? Que- Tu que papá li- me violenta, no puedo Juliana, verte. qué no, libertad, por Dios, qué libertad, ¿no? Vamos a preconizar en nuestra sociedad cuando vemos que las mujeres del Perú, nuestras mujeres agredidas, no van a ser libres del todo, porque van a estar siempre con esa zozobra de que si yo salgo a tal punto de una ciudad, me voy a ver o me voy a encontrar con ese agresor. ¿Por qué? Claro. Porque simplemente las autoridades lo dejaron libre, Claro. ¿no? Y otro es la marca personal que le queda a una persona, que eso no es un tratamiento que dure meses, ese es un tratamiento que dura progresivamente hasta que vuelva a recuperar el control de sus emociones. Y si es que lo recupera al 100%. Si es que lo Si es que recupera, lo llega a recuperar, muchas porque veces hay puede algún- ser irreversible, ¿no? Así Claro. es, y es más camino también al suicidio, Claro, porque uno claro. siente una desvaloración completa de su integridad y dice, bueno, yo ya no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Exacto. Ya no puedo con esta, no tengo la capacidad de resistencia y va por el método más fácil, que es privarse de su vida. Leslie, ahora que lo mencionas, esa fue la declaración que yo escuché y lamento mucho haberlo escuchado y creo que lo hemos lamentado todos los que escuchamos. Esa fue la declaración de Carla Solf. Le dijo a Andrea Llosa, ya no tengo nada que hacer acá, ¿no? Entonces, miren el nivel de Bien depresión. preocupante, no, claro No, que sí. por supuesto. Y esa es otra forma también de entender claramente cómo se puede cuantificar el daño psíquico, ¿no? Así es. Si luego de ser evaluada la víctima, ¿no es cierto?, por psicólogos, psiquiatras, se concluye de que no le importa la vida y de que puede quitarse la vida, es decir, un suicidio, ahí estamos ante un daño psíquico muy grave, Muy grave. Exacto. muy grave. Y por tanto Exacto. la pena va a ser También. bastante elevada. Claro. Tendría que ser Tendría que ser. Leslie, ¿cuál es tu opinión sobre el caso de Carla Solf? No solamente como abogada, sino también como mujer, como profesional, como trabajadora. ¿Cuál es tu opinión sobre el caso de Carla Solf? Yo creo, ¿Cómo que es ves tú? yo creo que es una persona que necesita urgentemente un tratamiento, yo diría psicológico, pero también un tratamiento psiquiátrico. Ojo que el tratamiento psiquiátrico no debe ser visto o concebido para las personas que sufrimos agudamente de un trastorno mental. Cualquiera de nosotros puede tener un problema de carácter psiquiátrico por diversas razones y no por ello te van a anular en tu personalidad o te van a decir, Claro. oye, no, esta Juliana, Leslie o Luis, estos están con tratamiento psiquiátrico y te van a marcar ahí definitivamente y Claro. no te van a tomar en cuenta en ningún proyecto profesional. No, yo creo que eso ya es un poco retrógrada, pensar de esa forma. Yo creo que cualquier persona que está sometida a una ansiedad muy aguda tendrá que tener un apoyo profesional de un psiquiatra. Yo creo que ella necesita urgentemente un tratamiento psiquiátrico porque se ha hablado también de una bipolaridad, ¿no? Que eso también es el argumento del agresor, ¿no? El argumento del agresor en la que dice que esta señora es bipolar y que por eso estalla en emociones, luego se desdice de sus versiones, sí, pero la bipolaridad justamente tiende a los cambios de ánimos de manera muy radical, ¿no es cierto? Por eso yo te digo que eso se tiene que tener. Ya la depresión Tiene que aguda, tener y un ya se tratamiento nota que está. medicado, lamentablemente tiene que tenerlo para poder atender el autocontrol de ella misma y que ella no pueda agredir tampoco a otras personas que se Además, encuentran ella por está esta. embarazada. por Está supuesto. embarazada y tiene una bebita de 3 años, ¿no? Por otro lado, también yo creo que tendría que investigarse si el embarazo ha sido bajo en este contexto de agresión. Presumimos que de repente puede haber quedado embarazada fruto de una agresión, ¿no? Entonces no, si Claro. ya tienen Más estas complejo particularidades, el caso, ¿no? el caso se va complejizando, Claro. porque al estar embarazada y tener estas particularidades de agresión, ¿qué me lleva a mí a pensar o a presumir? Claro. Que este embarazo pudo haber sido fruto de un maltrato, de una Claro, porque agresión él o le decía, sometimiento, claro, ¿no? Leslie, porque él le decía eso, ¿no? Mira, vas a meter preso al padre de tu hijo, o sea, tú quieres ser una madre soltera, tú vas a poder con esta carga, o sea, miren el nivel de manipulación psicológica, Claro, ¿no? Es verdad, es verdad. Ahora, algo que, bueno, dentro de lo malo, algo bueno, es que esta nueva ley, la 30364,
prevé sí una celeridad muy especial para estos Así es. casos. Por eso hemos visto, además, porque este caso es emblemático, ha salido en los medios, pero sí vamos a ver que las autoridades tienen que pronunciarse y de una manera bien célere. Doctor, pero no sucede, ¿ah? Bueno, Al menos los casos que estamos viendo claro, no pero sucede, esta se demora norma, muchísimo. ojo Juliana, que esta norma es de reciente data. Claro. Entonces estamos viendo recién cómo es que esto se va a llevar a la práctica, ¿no? Y esperamos que sea así. Todo es 24 horas, 72 horas, Sí. y debe ser así, ¿no? Entonces creo que en poco tiempo, si es que se cumplen los plazos que prevé esta ley, entonces vamos a ver un resultado. Y creo que también hay un poco de desconocimiento, ¿no? Es decir, Un no poco. toman bastante, no toman la importancia Sí. de vida a la violencia psicológica, o sea, lo toman como, psicológico. Sí, No pues. están los operadores, y vuelvo a insistir, Juliana, no están los operadores de justicia internalizando, aplicando nuestros propios tratados internacionales. De esos estándares tienen que ser aplicados en el caso concreto. Tú aplicas en el caso concreto normas de carácter internacional, interpretación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de cualquier mecanismo u órgano de tratado a nivel del Sistema Universal de Protección, de los cuales somos parte de, entonces yo creo que las cosas van a tener otro miramiento y otra concepción en el tratamiento. A nivel internacional, la persona es una unidad. La persona tiene derechos interdependientes. Violas un derecho, violas los demás derechos de una persona. Entonces, bajo esa concepción, yo creo que deberíamos nosotros, en cada caso que se presenta, mediático y no mediático, emblemático o no, tener un miramiento en ese sentido. Para ello deben estar capacitados y conocer esos... No, yo no me voy a dejar jamás de pronunciar que ellos son agentes del derecho internacional. Claro, Para el derecho claro. internacional, ellos son agentes del Estado. Y deben conocer. Y deben no solo conocer, sino aplicar, Aplicar. proteger, ¿no?, a las personas en la satisfacción de sus derechos. Y de alguna manera todos somos responsables. Miren, Así es. como les decía, el Código Penal es del año 1991, prevé Sí. el daño psíquico. Estamos Así año es. 2016 Y recién volteamos y a ver recién el nos tema. estamos preguntando cómo se cuantifica, cómo se pondera, cómo se valora el daño psíquico y si es que esta norma recientemente dada va a ser efectiva o no. Claro. ¿No es cierto? Entonces, Ujú. eso ya explica el desdén, la despreocupación, la desidia que ha Exacto. tenido toda la sociedad, Exacto. todos, no solamente los actores en derecho o los operadores en derecho, Ujú. sino todos en general, ¿no es cierto? Hay una despreocupación, como tú decías, Juliana, Claro. y esperamos que eso se pueda ir superando. Claro, ¿no? muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Leslie. Y ahora pasamos al otro tema, vamos a cambiar de giro completamente. El juez Ismael, ex juez, ¿no? Supernumerario Ismael Orozco Guayanay, declaró infundado el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva para investigar a estos 20, la banda Los Monos de Quepepampa. Yo escuché al ministro Basombrío indignado, Sí, ¿no? claro, sí, Lo claro. entrevistó la periodista Milagros Leiva y él estaba indignado. Y él decía, Milagros, nos hemos demorado muchísimo en planear este operativo para capturarlo. Ha tomado mucho esfuerzo de muchísimos policías, ¿no? Un trabajo conjunto con la fiscalía. Y llega un juez y simplemente los libera, porque esto trajo como consecuencia que ellos están libres, están en su casa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por Sí, qué sí, sí, estamos...? la verdad. Todos padecemos, digamos, las consecuencias de la inseguridad ciudadana y todos siempre exigimos que los criminales sean capturados y que la policía haga su función y que los fiscales hagan su función. Pero ¿qué pasó con este Sí, juez? es increíble. Aquí también, Juliana, hay una disociación increíble, ¿no? O sea, parece que todos los operadores del sistema no están en sintonía con algo que es realmente grave, la inseguridad ciudadana. Existe el Seriajus, los acuerdos de justicia, las reuniones interinstitucionales, los convenios, etc. No deberían pasar cosas así. Sin embargo, mira, se trata de una banda, ¿no es cierto? De Una una banda, organización que, sí, bueno, ahorita se ha criminal. distinguido lo que es banda, la organización criminal, la asociación ilícita delinquir, pero bueno, se trata de un conjunto de personas, ¿no es cierto?, destinadas a perpetrar hechos ilícitos. Exacto. Se sabe que la policía ha hecho un trabajo paciente con la intervención de la fiscalía, ha intervenido llamadas telefónicas, ha habido escuchas legales, ¿no es cierto? Se les ha encontrado con arma de guerra, con fusiles, se les ha encontrado con droga. A uno de estos integrantes se le ubica, me parece que en el sur, a punto de salir al extranjero, ¿no es cierto? Bueno, creo que allí nomás tenemos de alguna manera elementos Se suficientes. cumplen, ¿no es cierto? Sí se cumple, por supuesto que sí. Elementos para Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Claro. Para poder dictar una prisión, esta una prisión prisión preventiva. preventiva, ¿no? Exacto.
Entonces, ¿qué criterio habrá tenido este bueno, ex juez? lo que ¿no? ha trascendido es que él dice que el criterio de la proporcionalidad, ¿no es cierto? Que es excesivo solicitar una detención preliminar, bueno, en este caso ya no preliminar, sino prisión preventiva, para afrontar un proceso judicial, ¿no? He escuchado que el colega, bueno, el señor juez nos dice, o ex juez nos dice de que no se le ha presentado el caso en concreto, que solamente la Fiscalía habría denunciado asociación ilícita para delinquir de manera general, ¿no es cierto? Que no habría tantas pruebas, etcétera, etcétera, pero es una no sé, banda, o sea, no hablamos de una pero persona. estamos escuchando, yo no creo que mienta, ¿no es cierto? Hemos escuchado al doctor Chávez Cotrina, fiscal coordinador de la criminalidad organizada, el viceministro del Interior, los generales de la policía, yo no creo que todos estén mintiendo, ¿no es cierto? Y se ha visto en la prensa, en los medios que se han difundido pues llamadas telefónicas interceptadas legalmente y hablan de ¿qué? De extorsión, de muerte, de homicidio, sicariato. Es un caso emblemático, entonces, es un caso complejo, creo que sí, ¿no? se cumplían los presupuestos para poder emitir un mandato pues de prisión preventiva. Claro. ¿Cuál es tu opinión, Leslie, al respecto? Terrible, Juliana. Claro. ¿Qué puedo yo decirte en este caso? Primero, que viola una vez más y de manera sistemática, diría yo, la confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial. Es decir, si un juez no cautela a la sociedad, ¿no? de estas bandas criminales, ¿qué yo puedo esperar del Poder Judicial? ¿Qué podemos esperar de todos los casos que les son sometidos para poder dilucidar una incertidumbre jurídica, un conflicto de intereses? Porque todo aquel que tiene un conflicto de intereses tiene que ser sometido al Poder Judicial. O sea, ¿yo qué puedo esperar como ciudadana y como abogada, ¿no? respecto a todo este sistema de la administración de justicia? Todo se cae, ¿no? ¿A qué se presta a actos de corrupción? Claro. ¿No? Se presta a actos de corrupción, punto número 1. 2, se presta también a que el juez no tiene suficiente conocimiento para poder resolver este caso. Entonces, si no lo tiene o no está preparado, entonces, ¿qué hace el Poder Judicial colocando jueces que no están preparados para resolver un caso de esta naturaleza? Entonces, ¿qué garantía a mí me transmite como ciudadana respecto a la administración de justicia? Porque es ahí donde se van a resolver los conflictos. Claro, o sea, una vez más viola el Poder Judicial la confianza o la poca confianza o credibilidad que la ciudadanía ya va teniendo en este sistema, ¿no? Entonces yo sí considero de que la policía ha hecho su trabajo, ¿no? Y no puedes tú de un solo plumazo, con una resolución, tirar abajo, y perdóname la expresión, tirar abajo todo un operativo que les ha costado no solo inversión económica, presupuestal, sino que se ha hecho con la finalidad justamente de satisfacer una exigencia ciudadana. ¿Cuál es? La seguridad. No, y podría haber represalias contra la vida de estas personas, sí, ¿no? Ha trascendido también que ha habido un testigo, ¿no? Claro. Se trata de testigos, entonces, se trata de colaboradores eficaces, en fin, que ahora están en riesgo, ¿no? Están en total riesgo, ¿no? Claro. Así es que, ahora bueno, esta resolución ha sido impugnada felizmente y esperamos pues todos que en una instancia superior sea revertida, sea revocada. Y estos 29 niños estarán esperando sentaditos en su casa que los llamen y los detengan, no creo. Yo creo que ya deben... Sí, pues es verdad. Lamentablemente es una realidad, ¿no? Mira, qué genial, ¿no? Acá estoy viendo un titular que dice: PPK anunció la destitución del juez que liberó a una banda de extorsionadores. Bueno, nos gustaría que también, cuando hayan casos de esta naturaleza y que algún juez supremo, porque han habido jueces supremos también a nivel de la Corte Suprema que han resuelto casos totalmente controvertidos, pues también tengan la misma serenidad de pasar por un escrutinio fuerte ante el Consejo Nacional de la Magistratura, porque este es un juez supernumerario, ¿no? Supernumerario, sí. Suplente, y tal vez de repente no ha sido muy complicado, ¿no?, destituirlo, pero si hablamos de jueces ya de larga data, de jueces superiores, jueces supremos, es todo un proceso, ¿no? Claro. Pero yo creo que tiene que ser regla general para todos. O sea, el juez que no esté capacitado, el juez que no esté realmente no tenga una conciencia jurídica para resolver una situación de esta naturaleza, yo creo que debe apartarse del proceso. Pero lo que no puede hacer un operario de la Administración de Justicia es poner en riesgo a la sociedad. Y eso va para todos. Nos ha puesto en riesgo a todos. Exacto. Porque al liberar a una banda criminal,
¿no? Ellos van a regresar, a insertarse con mucha más fuerza y sobre todo con el ánimo ahora de venganza. Sí, pues es verdad. Exacto. Una cosa que digamos, también me ha llamado la atención es que el juez, cuando descarga, ¿no es cierto?, dice, bueno, la Fiscalía nos señala una serie de delitos, pero que esos delitos que habían cometido parte de esta organización criminal ya están siendo judicializados, ya están en otros juzgados, pero en libertad. O sea, el problema no solamente sería con este juez, el juez Ismael Orozco, sino también con otros jueces. Porque en otros juzgados están los delitos de sicariato, tenencia ilegal de armas, robo agravado. Claro. Pero estamos viendo que han estado pues en libertad. Claro. Una cosa realmente que no se puede comprender. Y otra cosa que pone en evidencia lo que ha pasado, como decía la doctora Leslie Yatas, la provisionalidad de los magistrados. O sea, el hecho de que tengan un cargo precario, que sean suplentes, obviamente los hace mucho más influenciables también. Claro. Entonces, también es una llamada de atención para que los magistrados pues sean titulares. Claro. ¿No es cierto? Ahí está el Consejo Nacional de la Hayan Magistratura. pasado por todo el proceso, la Así ley, es, claro. efectivamente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Luis Parvina, A ti, doctora Juliana. Leslie Yatas. Muchísimas Juliana. gracias por haber accedido a esta entrevista. Soy Juliana Grimaldo Garriza, su programa Acerquemos los Derechos por Radio Miraflores todos los lunes a la 1:40. Muchísimas gracias.